Buenos días, Roser, buenos días, Nico, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, bien, bien. Muy bien, ya nos ha hecho favor Roser de darnos los puntos para la sesión, entonces vamos a conectar con ella. Nico, quiero que me digas cómo llega a la sesión y el peso de su nombre energético. Vamos a respirar y voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Haz de cuenta que su nombre energético, Ira, supone algún tipo de significado similar como adaptabilidad. Es como si su energía, a través de su nombre, implica la capacidad de poderse como presentar ante cualquier circunstancia, plano o dimensión. Es como incluso al acercarnos empieza como otra serie de transformaciones y se adapta como a nuestro ambiente de alguna manera. Ella está como mimetizándose o copiando como los ambientes externos. Y energéticamente Ira yo observo que se presenta como un tipo como de carpa o como un tipo como de tela que se abre en dos versiones y ella está así como erguida con estas dos versiones expuestas frente de ella. Donde ella aprendió que se tiene que mimetizar con los ambientes para poder sobrevivir. Es tanto, ¿me escuchas? Sí, sí. Es tanto como una protección personal en Ujú. donde ella intenta como disimularse para no necesariamente estar como en un punto protagónico o al frente del liderazgo, pero al mismo tiempo es una característica como un don de su alma. Haz de cuenta que yo observo que en su estructura genética o de ADN hay una porción de ciertos cromosomas que se encuentran como de forma transparente que la hacen automáticamente llenarlos dependiendo a la circunstancia o el lugar en donde se encuentra y así tomar como forma de los espacios. Ok, pero entonces vamos más atrás. ¿Por qué necesita su alma protegerse y por qué necesita ser no vista? Vamos atrás en el tiempo. Yo lo que observo, Ira, es que hay muchas conexiones en otras vidas y incluso en esta de pánicos o terrores. Es como si ella fuera almáticamente una ánima bastante asustadiza o de naturaleza bastante terrorífica, pero no necesito que ella dé miedo, sino que el terror, ahora sí que la aterra, por decirlo de alguna manera. Es como si ha tenido muchas experiencias en otras existencias. Yo observo hasta experiencias incluso paranormales que la hacen desorbitar dentro de su psique, como, como si la obligaran a estarse constantemente asustando o viviendo como en estos pánicos de terror. Y eso como que crea desconfiguraciones del sistema nervioso y esa desconfiguración, cuando intenta transmitirse hacia otras existencias, elimina esos componentes según su alma para no cargar con esos terrores, pero eliminando percepciones pues de fortalezas, por ejemplo, en donde no transporta o tampoco mueve la capacidad de entender la diferencia entre un momento en paz
y un momento de pánico. Ok, a ver, entonces esto es muy interesante. Quiero ir al primer momento en que ella fue aterrorizada y quiero que me expliques la circunstancia. Sí, Iram, y justo estos terrores o estas aterrorizaciones se relacionan directamente a sus momentos en que se vuelve madre. Observo una existencia en donde le secuestran y le quitan a sus hijos. Es como yo lo que observo es que ella estaba como en su pueblo, en el lugar donde ella vivía. Era un pueblo que comenzó a tener como bastantes problemas entre habitantes que se dedicaban como cosas negativas, como mafias o cosas así, pero estamos hablando de una época pues bastante anterior. Observo características similares a la época feudal o a la Edad Media. em, y observo que hay como cobros, como si llegaran distintos tipos de cobradores a esos pueblos y arrebataran. Y como ella tenía tres varones, Ujú. se los arrebataron los tres. Y ella pudo recuperar a solo dos de ellos. Ok, a ver, aquí hay una cosa bien interesante. Esta forma de conectarse con ese terror, quiero que observes cuándo fue la primera vez que se conectó con un error esotérico o de alguna forma o de alguna entidad. ¿Cómo Error o fue? terror. Terror. Ujú, Fue en esa misma existencia, Ira. ujú, Está relacionado justo con la pérdida de ese hijo. Al parecer el hijo, pasan los años, el hijo que ya no regresó era el mayor, el que se sacrifica por los hermanos menores. Ese hijo mayor muere como a los 5 o 6 años posteriores al involucrarse como con este tipo, como por llamarlo de alguna forma, pandillas, pero pues una pandilla no de la Edad Media, se podría decir. Muere el hijo y ella entra en un proceso en donde desea contactarlo. Visita a una como clarividente o profeta o algo así de esa época que la hace entregarle entre varias cosas su propia sangre mm, para poder contactar directamente con su hijo. Pero obviamente, pues la entidad que llega no es su hijo, pues, o sea, y ella empieza a ser como aterrorizada por las noches por la presencia que ella creyó que al principio era de su hijo, que ella admitió en su espacio y posteriormente dándose cuenta cómo molestaba al resto de la familia, llegó a verlo, llegó a ver a la entidad en el reflejo de un espejo y era una entidad así pues demoníaca de alguna manera ujú. que cargaba con la cara de su hijo solamente como una máscara, como si la tuviera cosida en la cara. Y esa primera imagen terrorífica la deja asustada al punto de que toma a su familia y se aleja de ese pueblo lo más lejos de esa mujer. Ok, pero esa entidad demoníaca va en su sangre, ¿no? Entonces a donde Sí, o vaya va. sea, Ujú, en realidad, esa entidad se ha comunicado con ella en muchas existencias después de esa, aunque va configurándose, por ejemplo, como con el miedo a la pérdida más grande que ha tenido. Entonces, en cada existencia toma el rostro o toma las características de otro miedo de ella. Es así mm, como su alma empieza en este proceso de adaptabilidad ujú. entre existencias, porque lo que hace la entidad es buscarla para encontrarla y ella esconderse para que no la encuentren. Ok, entonces ahí Es como empezó si todo. siempre estuviera como en un proceso de huida también, Ujú, pero siempre explota o se activa esto una vez que se vuelve madre. ok, ok. Incluso la entidad, yo la observo, o sea, la intento analizar en su vida previo a ser madre y está como en estado de reposo, como si la entidad Dormida. se conversara ajá, como si estuviera dentro de como una cacuna o una crisálida. Y Ujú, no es hasta que ni siquiera en el embarazo, porque la entidad no se relaciona con los hijos en el embarazo. Una vez que ella pare, la ujú, entidad se despierta. ok. ¿Cómo se llama esta entidad? Se llama, bueno, se dice llamar éter. Éter. Ujú. Ok. ¿Me permites hablar con Éter? ¿Sí? Ok. Éter.
Dile que deje de huir. ¿Por qué? Pues a este punto ya debería considerarme algún tipo de amigo o compañía. ¿Tú crees? Hemos estado tanto tiempo juntos. Ajá. Pero Si eso no... dejara de moverse, se acostumbraría a mi presencia. Bueno, pero es que el que tengas tanto tiempo con alguien no significa o que seas un compañero o un amigo, ¿no? Tiene sus beneficios el estar conmigo, pregúntale a ella. Siempre Así- está en estado de alerta y alarma. Se siente capaz de prever las cosas. Ajá, Siempre se siente 2 o 3 pasos por adelante de los demás. Y ajá. todo se lo debe a mí. Ok. ¿Y qué más beneficio recibe de estar contigo, aparentemente? Pues ha creado esta capacidad de adaptación. Se ha vuelto una experta en mimetizar su energía y ocultarse de distintas presencias. Es indetectable para otras energías. Yo la Ajá, encuentro porque estoy dentro de ella. ajá. Y entonces, dime, ¿cómo es entonces la convivencia que tú tienes en realidad con ella? ¿Qué tú Yo habito recibes? dentro de ella. ¿Qué tú recibes de ella? Su energía física, su Ujú, potencia electromagnética, ujú. pero sobre todo me alimento de sus pensamientos, de sus horrores, de sus miedos. O sea, esta parte de ser miedosa a ti te beneficia muchísimo. Claro, esa es mi condición de existencia, para eso fui puesto aquí. ¿Quién es quien te ha puesto ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Pues fui manifestado en su esencia. Sí, pero ¿quién te manifestó? ¿Cómo te manifestaron en su esencia? Muchas existencias como la mía formamos parte solo de pensamientos colectivos, nunca en presencias individuales. Ujú, Cuando el humano piensa en ángeles o demonios, hay un enorme porcentaje de la humanidad que no los identifica en un sentido individual, sino que nos da las capacidades de un estado general o colectivo. Pero existen personas, como esa mujer, la que nos contactó, que tienen la capacidad de alinear dos estructuras. A ok. través de presencia energética puede combinar o polimerizar mi forma de vida con la vida de un humano. Entonces dejo de ser uno de los millones de demonios o ángeles y Ajá, me convierto específicamente en su demonio o ángel. ok. Y entonces este terror que le genera todo lo externo también es parte provocado por ti. No necesariamente. El miedo la ha invadido a tal punto que ahora tiene esa estructura frágil ante todas las presencias. Pero mi manipulación es solamente interna. Solo ella me ve, solo ella me siente. No tengo la capacidad de reconfigurar su estructura. Esa forma parte de su propia manifestación. Aunque se deriva de un miedo inicial en mí, sí. Pero al final esta parte de que ella se mimetice a ti también te beneficia. Es un juego, claro. Ujú, El gato y el ratón, policías y ladrones. ujú. Siempre estamos correteándonos. Ok, es parte de esta adrenalina que te hace vincularte a, fíjate, vincularte al tiempo y al transgeneracional de ella. ¿Es correcto? Déjame con Nicolás. Nico, desconecta, Nico. Mira. ¿Cómo te sientes? Bien, mira. ¿Cómo lo sientes? Fíjate que eso que Dime. te voy a decir, dentro de lo que cabe, es una entidad bastante ecuánime. Yo observo que no tiene como un propósito fijo definido, más que solo perpetuar o continuar como con la indicación o instrucción principal que se le entregó, que es habitar y procesar las emociones de ella. En otras ocasiones es como si fuera una entidad bastante, como se dice cuando uno está en medio, no ni un lado ni en el otro, como, O sea, como, ¿cómo se dice esto? Negociadora. o sea, es como si no intenta ni destruirla ni beneficiarle, pero toma y absorbe las características que lo alimentan.
Ok, observa si en esa época estaban en una época de conflicto, porque esto es muy importante, se robaron a los hijos, pero estaban en época de conflicto, o sea, había guerra, había hambruna, algún Sí, tipo de conflicto. Ujú, estamos hablando, Ira, de la época como de la Inquisición. Observo que esta mm, pandilla en realidad forma parte de sectores extremistas mm, de violencia de parte de estructuras religiosas. Ella era de un pueblo, por eso la presencia de esta bruja, ella era como de un pueblo nada conectado con la religión imperante del momento. ujú. Por eso es que eran atacados o por eso que eran sometidos y robados, porque los robaban para formar parte de estos procesos religiosos. Ok, ok. Entonces, eso es puro control mental. Vamos a trabajar. ¿Sí? Ajá. Primero, vamos a observar este tipo de religiones, cómo van pasando de ancestros a ancestros y cómo son obligados a pertenecer a otra religión o a otra forma de pensar o a otra forma de estructura. Y entonces quiero que empiece a trabajar la forma en que el castigo es parte de cambiar la forma de vida. Entonces ella vive el castigo como una forma de sentirse como que puede generar el cambio a través del dolor, del castigo, del resentimiento, del sufrimiento. Y quiero que empiece a trabajar todas las conexiones neuronales que han sido aceptadas por esta falta de comprensión de su alma a la forma del cuerpo. Es como si el alma se resiste a ser castigada, pero el cuerpo busca el castigo para sentirse parte de. Sira, y es como si esto ella lo relaciona con sus propios errores y culpas. Haz de cuenta que ella se somete a ella misma ante esta aceptación del dolor y del castigo porque admite que ella lo ha provocado. Es como si en su mente sus decisiones pesan a tal punto que les vaticina o les otorga toda la estructura de control. Por ejemplo, por un ejemplo de existencia literal, en esa existencia en donde esta como entidad religiosa le arrebata a su hijo, posterior a su enorme miedo, donde observa este demonio, ella se transforma a esa religión. Entonces es como si admite todo lo anterior porque ahora empieza a justificarlo a partir de someterse a esa fe. Ujú. Y es como ella va como curando remordimientos previos, pero creando pozos o lagunas emocionales más grandes debido como por ejemplo, primero estar en negativo de algo y luego estar de acuerdo con eso. Y eso desvalida, por ejemplo, procesos completos de su existencia porque al final se termina sometiendo a cosas que dijo que nunca iba a querer hacer. Ok, esto es como un satanismo religioso, vamos a decirlo así, o una religión satánica o algo así. ¿Por qué? Porque es como el cerebro va aceptando los horrores de la vida. ¿Para qué? Para que empiece a programar su mente a través de las prácticas de situaciones como por ejemplo la entrega, la brujería, esta parte de tipo como chamanismo, sintiéndose víctima de estas personas que van practicando estas mismas religiones, pero también la religión católica practicando ciertas situaciones que las llevan a esta misma modificación de pensamiento a través de los traumas. Fíjate, y son muchos traumas. Te eres culpable, es tu culpa, es tu responsabilidad. O sea, esto la lleva a una situación traumática donde su conciencia empieza a ser modificada para entender el trauma o el abuso o el ritual o el control mental como una herramienta para sentirse parte de algo. Quiero que empecemos a trabajar aparato digestivo,
sistema nervioso central y periférico. Sí, ya haz de cuenta que este comando que tú refieres, ella por eso es que lo asocia cada que es madre, porque es en el proceso de vincularse con otra existencia como madre, después de haber perdido un hijo en esa primera existencia, en donde todas sus culpas reaparecen, como desde un principio sintiéndose incapaz de ser madre, o incapaz de cuidar, o incapaz de proveer, o si brinca esas cosas muy sencillas, posteriormente se culpa como por efectos secundarios, por ejemplo, mis hijos no pueden tener una pareja, no pueden tener un buen trabajo, no pueden tener una estabilidad y todo termina siendo ella la responsable. Dependiendo al nivel, obviamente, de la existencia o de la característica del miedo, ha variado entre vida y vida. Por ejemplo, observo que en esta existencia como Rosa, como Roser, eh, el sistema de culpa no es tan grande como en otras existencias, pero aún así se mantiene como un estado de cuentagotas que no le da de todos modos paz. Entonces lo que hace este comando ir a justo desde el estómago principalmente es reforzar el cerebro emocional, porque es como si ella lo tuviera totalmente en carencia, debido a principalmente que sus emociones no validan sus culpas y las conexiones con sus emociones y sus allegados como sus hijos son bastante, por llamarlo de otra cosa, anémicas. No porque no exista la relación, pero porque la calidez o la calidad de esa relación no abarca como para nutrir su existencia. Y de ahí, de reforzar esta parte del cerebro emocional en el estómago, observo cómo lanza distintos tipos de como de estructuras de energía que van hacia su sistema nervioso central. Ujú. Pero aquí en el sistema nervioso central irá, hay muchísimos más obstáculos, no es tan sencillo, es como si estas líneas energéticas llegan, se perfilan para potencializarse, pero no terminan como por arrancar. Quiero que empiece a eliminar todas estas prácticas psicoespirituales que empiezan a modificar su estado de pensamiento, su estado mental y su estado emocional para perpetuar una esclavitud. Y esta esclavitud es esta parte de buscar la iluminación, pero siempre teniendo que entregar parte de su esencia, parte de lo que ella como ser ha creído. Es por eso que el alma se atormenta tanto. Y quiero que empiece a trabajar todo su sistema endocrino. Si haz de cuenta, Ira, que esto ya lo refleja nuevamente su conexión como con sus hijos, y es en este punto, Ira, donde podemos observar como la estructura del sacrificio de la madre, ¿no? Igual, dependiendo su existencia y dependiendo la vida que estemos observando, el nivel de sacrificio cambia. Observo que en algunos es tal como, por ejemplo, lastimarse o enfermarse a causa de ellos, y en otros, como en esta existencia, tienen que ver más con las responsabilidades o las culpas que puede llegar a sentir y por ende la necesidad del apoyo o el enfoque en ellos. Pero, por ejemplo, en su cuerpo, y a lo que observo que hace el sistema linfático es desestructurar o romper ciertas cadenas de flujo Ujú. que hay en su cuerpo. Cuando esas cadenas de flujo se rompen, observo que hay un momento en que como si todos los órganos murieran, porque forma como parte, haz de cuenta, si ella no pusiera presión de existencia, hace mucho que hubiera apagado todos sus órganos. Y es lo que hace en este comando. A la hora que corta los flujos que está haciendo regulares de esta energía de sometimiento o de autoflagelación, toda su estructura muere, o sea, energéticamente. Cuando todo se apaga, Ira, observo que se puede detectar, por ejemplo, en dónde se encuentra el parásito. El parásito está dentro de sus riñones. Ese ser invade sus riñones, pero también invade el hígado y lo que sería como previo al útero, en donde está toda la parte de la orina. Ujú. Entonces, todo eso está invadido por el ser. A ver, aquí hay una cosa, fíjate, es esta memoria escondida que tiene de ir reconstruyendo esta especie de dependencia. Entonces quiero que empiece a transformar la parte que la hace tener amnesia, o sea, que la hace olvidarse de lo que ella es. Y quiero que empiece a transformar toda la forma en que empieza a vivir
el dolor a partir de la alimentación. Y estamos hablando tanto de la alimentación energética como, perdón, de la alimentación biológica. Y quiero que empecemos a trabajar ahora configurando o reconfigurando ella la digestión y el cerebro. Sí, la línea que se crea energéticamente una vez que todos tus órganos están apagados, comienza, como tú lo dices, entre el cerebro y el estómago, Ujú. haciendo esta conexión de los dos cerebros, por llamarlo así, Sí. en donde ambos empiezan como a fulgir distintos tipos de potencialidades energéticas. Y observo que el cerebro intenta reordenar los comandos del estómago o de la zona del cerebro emocional, y el cerebro emocional intenta redireccionar las formas en que el cerebro mental se mueve. Aquí es donde hace falta un intermediario, que es el que aparece el sistema del corazón. Ujú. Es en el sistema del corazón en donde ella despierta la capacidad de hacer la entonación de una doble música, Ujú. separando las conexiones que hay entre dos cerebros por un instante para que primero se reestructuren entre ellos mismos y posteriormente volviendo a unir a través de tonada ambas funciones. Y es aquí donde observo que crea el primer gran cambio, Ira, porque al hacer esta nueva reconexión entre cerebro y cerebro, muchos de sus órganos, principalmente los vitales como los pulmones y su sistema digestivo y su sistema Circulatorio. que es el Ujú. circulatorio, es el del movimiento del cuerpo, Ujú. y el sistema óseo se reaparecen, o sea, dejan de estar como apagados, como muertos, y reaparecen en una estructura principal. Aún no están en conexión, pero observo como si los hubiera recreado. Aquí hay una circulación sistémica que viene heredada de mucho tiempo atrás, pero también esto que hablamos de la circulación pulmonar es muy importante porque es como todos los órganos se van oxigenando y se van alimentando. Entonces, quiero que empiece a transformar todos los productos de desecho sistémico de la sangre y quiero que empiece a limpiarlo a través del sistema circulatorio pulmonar y quiero que empiece a activar todo su sistema linfático y excretor para eliminar todos estos desechos de los programas de miedo que se han transmitido a nivel genético, a nivel histórico y a nivel celular. Si das de cuenta que ahora se une al ritmo que el corazón palpitaba, el ritmo de la respiración. Ujú. Y es a través del ritmo de la respiración que ella empieza a crear potenciales como de amplitud en su estructura, haciendo que todos sus órganos, que su cuerpo, incluso que su mente y sus emociones tengan un espacio menos reducido de movimiento. Eh, Explico que la reducción se debía justamente a estos sentidos de pánico, en donde para no explotar nunca una presencia personal, o sea, para que no fuera detectada de alguna manera, la reducía a un punto en el que podían seguir funcionando, pero de forma muy austera. Entonces, esta amplitud lo que está haciendo es que todos sus sistemas y sus órganos tengan la capacidad como de ahora reevaluarse o autoevaluarse, eh, y poder reconfigurar el movimiento y la potencia que cada uno tiene sin necesidad de estar limitados. Observo que el gran cambio que esto provoca, Ira, es que su estructura como genética, estas que vimos que estaban como transparentes, se desprenden y reaparece una estructura que Ujú. ya no es transparente, sino que representa estas potencialidades que ha creado. Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. Quiero que a partir del sistema circulatorio empiece a eliminar todos los desechos de pensamiento eh, eh, en esta estructura de abuso ritual y control mental pedosatánico, vamos a llamarlo así, donde utilizan, donde se roban a los niños, hacen cosas que ella lo tiene desde esa fecha
muy instalado por el robo de sus hijos. Entonces quiero que empiece a eliminar esta forma de miedo y empezar a eliminar todos los círculos viciosos que la llevan a ir formando miedos y situaciones y escenarios donde pueden suceder formas o situaciones donde ella va generando a través del pensamiento claves esenciales para poder contactar con eso y sentir y vivir a través de eso este control mental que ella hereda a sus hijos. Y ahorita lo vamos a trabajar eso. Si haz de cuenta, ¿me escuchas? Sí, Haz de cuenta, Ira, que eso se refleja, por ejemplo, a partir de que es madre en esta existencia, voy a enfocarme en esta existencia, sí. todas las veces en la que ella tenía que dejarlos ir o presentarlos a una nueva característica de existencia o en algún futuro que ella entendía que lo que hacía los iba a dar como cierta independencia, Ujú, es donde se activaban justo estos miedos. Por ejemplo, la primera vez que asistieron a un colegio, la primera vez que se fueron de viaje solos, la primera vez que durmieron en otra casa, la primera vez que no fue ella la que los alimentó, la primera mm, vez que tuvieron una pareja, todas esas primeras veces de sus hijos provocaban en ella o reforzaban esta creencia de la pérdida ante ellos. ujú. Y esa creencia de la pérdida lo que hacía era ir a desmantelar toda su estructura vitamínica y mineral porque automáticamente estas desvariaciones como de miedo hacían que ella sintiera como que caía de 10 pisos, por ejemplo. Ujú. Y eran como golpes gravitacionales en los que ella se separaba de sus hijos y por ende se sentía como de alguna forma descentralizada o desenfocada de su propia gravedad. Es eso lo que creaba todos estos movimientos internos que pues de alguna forma fueron desconfigurando los distintos fluidos o las distintas lubricaciones o segregaciones que su cuerpo y su cerebro hacían. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas las histerias colectivas recibidas genéticamente y vamos a trabajar primero sistema endocrino y vamos a trabajar los huesos, el sistema óseo como un sistema endocrino para empezar a eliminar las falsas sabidurías, las falsas acusaciones que ha recibido a lo largo de su vida, ya sea por hijos, por vecinos, por amigos, porque esto la llevaba a un motivo de vivir miedos de todo el grupo donde ella aparentemente pertenece, de toda la ciudad donde ella está. Entonces quiero que empiece a desbloquear esta parte de cómo los miedos iban actuando en su vida y quiero que lo haga 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante. Quiero que empiece a eliminar todos los bloqueos de temer y de no aceptar ciertas habilidades intuitivas que son naturales de ella y las cedía a esta entidad. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, y todo eso estaba relacionado, por ejemplo, con todas estas estructuras de pánico y miedo que al final, después de de tanta frecuencia en el sentir, que muchas veces, por ejemplo, ni siquiera se tenía que minar a su cuerpo más físico. Uh-huh. Muchas veces ese miedo no pasaba, por ejemplo, a dejarla sin querer comer o no quitarle el sueño, pero fue de alguna forma desestructurando su sistema nervioso de alerta, Uh-huh. fue configurando de una forma diferente los sentidos alerta como el oído y la vista, y fue cambiando las percepciones de lo que podía ser seguro o no. Entonces, tu comando lo que hace es retirar de su sistema mental y de su sistema endocrino esta creencia a la autodefensa o esta creencia obligatoria a siempre estar cuidándose, Uh-huh. que también es cuidándose, es hermana del huyendo, Uh-huh. o sí, como de huyendo, como de desaparecer, y al hacer esta eliminación, observo que su estructura física principalmente eh, destensiona o elimina ciertos nudos que se creaban en su sistema nervioso para la comunicación interna. Porque esto generaba un miedo compulsivo y ese miedo compulsivo evita
o bloquea su habilidad para materializar una sanación o para sentirse sana en muchos aspectos de su vida. Entonces, quiero que empiece a transformar la forma programática de ir cancelando sus habilidades para generar un bloqueo a través del miedo, de la huida, de la desesperación y del trauma. Quiero que empiece a resolver, a extraer todas estas situaciones de emergencia que se han creado en su campo porque ella es lo que cree necesitar para sobrevivir. Sí, aquí observo que este comando específicamente en donde ella separa su creencia de la supervivencia Ujú, y su verdadera relación con el estar viva, donde observo que se empieza a mover la estructura de este parásito. Haz de cuenta, Ira, que dentro de esa zona que te comenté que estaba como dentro de su vientre, o sea, la zona de los órganos cercanos al vientre, sí. el parásito empieza a ser gestado como nunca fue gestado. Como siempre estuvo como una actitud latente dentro de esa Ujú, estructura, observo que ella empieza a parirlo para expulsarlo. expulsarlo. Es como si lo transforma en una función celular energética y después de gestarlo lo expulsa dando a luz a todos sus temores y a todos sus terrores, por seguir con esa misma metáfora. Es Ujú, como si ella a través de su sistema sexual, de su vagina, expulsa todos este sus miedos. miedo, Ujú. todos sus miedos, ajá, como que si los pariera y ahora sí los ve todos de frente, todo lo que haya pensado, pero porque ahora sí los parió, ahí están sus miedos separados de ella. Entonces quiero que empiece a transformar su mente y a eliminar todos los círculos viciosos que la conectaban con estos miedos a través de estos programas de miedo, pero sobre todo de la forma de vivirlos genéticamente y históricamente y pasarlos. Quiero que empiece a eliminar la herencia genética 12 generaciones atrás y 12 generaciones delante. Sí, y fíjate que en estas generaciones que va hacia adelante y hacia atrás, observo que también se reencuentra con distintas existencias de sus otras vidas Ujú, y es una sanación bastante potente porque al eliminar este sistema, no, no que no lo necesite, obviamente se conserva hasta cierto punto ujú. este sistema de adaptabilidad, Sí, claro. pero elimina la presión que tiene de urgencia por estar constantemente cambiando para no ser alcanzada por sus miedos. Entonces, al eliminar esto, observo que muchas de sus estructuras de existencia se relajan o pierden cierta presión de estrés y le permite ir a todos los sistemas nerviosos de todas sus estructuras, Ujú. encontrar una nivelación diferente y asimilarse dentro de su cuerpo desde un punto diferente. Observo, o sea, vuelvo a reiterar, como muchas sesiones reitero, no es que ya no vaya a haber pánico o que el Ujú. pánico sea innecesario en su vida. Supongamos que si ella se coloca dentro de una casa que se está incendiando, lo más correcto es que el pánico la ayude a correr, ¿no? O a Claro. intentar buscar una huida. Pero en ese sentido, este pánico que ella tenía de la pérdida supremo absoluta de sus hijos deja de ser una configuración interna inicial porque, por ejemplo, para iniciar, su alma en este momento se da cuenta de toda la estructura global y entiende que en realidad no hay un sentido de pánico porque en todas las existencias, a diferencia de en la primera, en realidad nunca perdió a ni un hijo, nunca se le murió un hijo de esa manera o nunca se le quitó, pero era tal el trauma que en todas las existencias vivía como si sí le hubiera pasado. Ok, entonces quiero que empiece a trabajar todo su sistema excretor. Vamos a trabajar hígado, páncreas, sistema urinario y vamos a empezar a regenerar la comunicación celular y la forma en que ella empiece a eliminar el sabotaje a través también del aparato reproductor. Sí, mira, yo con lo que observo con el sistema excretor es que es hasta este punto que ella empieza a desechar todo lo que está destruyendo de lo que está viendo de los miedos y eso. Observo que sus intestinos en un primer momento están como saturados, como si ella tuviera un estreñimiento energético, Ujú, pero es a partir de que su respiración se regula y a partir de que sus órganos reciben esta nueva comunicación ujú. que empieza a lubricarse su expulsión interna y es ahí donde ahora sí
defeca y defeca y defeca y suelta a través de esta defecación energética todas estas, pues de alguna forma así, mierdas de miedos, que ya las expreso así porque son miedos ya masticados y ya Digeridos. digeridos Ujú. y ya para ser expulsados. En realidad ya no existen como una consistencia de miedo, ya son como el residuo. Entonces, eso es lo que está expulsando. Quiero que empiece a trabajar toda la forma de vivir el castigo y de sentirse no capaz a través de su sistema musculatorio. Quiero que empiece a gestionar su sistema musculatorio, todos los músculos lisos, todos los músculos de su cuerpo. El cerebro es un músculo, el corazón es un músculo y quiero que empiece a trabajar el metabolismo y quiero que empiece a transformar la forma de comunicación del sistema nervioso central y periférico a través de la amígdala, a través de el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Sí, mira, ese es su sistema glandular en donde ella puede crear de una forma diferente este proceso de adaptabilidad que estaba como ya distorsionando. Puedo ver que su sistema de adaptabilidad se transforma para convertirse más bien como en un regulador de segresiones que le permite mantener en estados muchísimo más pacíficos internos la relación que hay entre ella y su entorno. Y es que, por ejemplo, mira, fíjate lo que pasaba con este caso con los hijos, su conexión con los hijos de esta vida, es que una vez que paría al hijo, comenzaba en este proceso de pánico y automáticamente reducía o pues sí, reducía la conexión alimenticia que había de ella hacia ella misma y de ella hacia el hijo. Y por ende los hijos posteriormente heredaron la forma de desconectarse de su alimentación energética principal. Uh -huh, Por eso es que sus hijos tienen la tendencia de con los años uh -huh, ir como deteriorándose de alguna manera también, porque es como esta desnutrición aprendida uh -huh. en donde ellos mismos no absorben la experiencia total de sus capacidades para dar respuesta a esta sensación de la madre de que en cualquier momento se pueden morir o en cualquier momento pueden ser perdidos o en cualquier momento algo los va a lastimar, ¿no? Uh -huh. Y inconscientemente ella refuerza en las relaciones que tienen sus hijos la característica de estas mujeres dependientes que solo quieren como someterlos, ¿sí? O sea, y puede ser hombre o mujer, pero que somete a sus hijos para poderlos mantener como en orden o seguros también. Entonces hace hijos y hijas dóciles y muy domables. Entonces quiero que empiece a transformar la forma de ver en ella su propia fuerza nuclear, su propia fuerza de su núcleo energético y quiero que empiece a transformar la forma de generar, de vincularse energéticamente con cada órgano a través de este caudal energético, equilibrando todos los meridianos, todos los nadis, todos sus órganos y toda su comunicación energética, eliminando todos terrores físicos, creados o imaginarios, porque el cerebro no lo sabe distinguir. Sí, aquí fíjate, es muy bonito lo que hace porque ella arma toda una mecánica cerebral de sus pensamientos, los expande así como si fueran un tablero, pero no nada más pone los de esta existencia, pone los de todas las existencias en donde se empezó a repetir este patrón del miedo. Uh -huh. Observo que ella empieza a hacer distintos tipos de relevancia entre miedos y otros Uh -huh. para enfocarse, por ejemplo, en los trascendentales. Al final, por ejemplo, su miedo a las arañas o su miedo a la altura son parte de las fobias naturales que los humanos pueden de alguna forma sobrellevar. Pero estos miedos a las muertes, a las destrucciones, a las aparentes eliminaciones o secuestros, son piques que solo forman parte de psiques traumadas, Uh -huh. que han vivido esa experiencia y por lo tanto creen que en cualquier momento puede volver a suceder. Es en esos piques de miedo en todas sus existencias que ella elimina las puntas y al eliminar las puntas salen todos esos miedos como si fueran espinillas o si fueran eh, como ámpulas que explotan y empiezan a segregar todos estos olores asquerosos y todos estos líquidos así como de pus que son estos mismos miedos transformándose y creando nuevos formatos energéticos. Observo que cuando termina de hacer eso, su tablero se ve mucho más parejo, o sea, como en todo siempre. Claro que van a quedar muchos miedos, ¿no? Miedos Uh -huh.
miedos a caerse cuando baja una escalera, o sea, son miedos que son hasta de alguna forma reales, Ujú. porque sí dependen de alguna conciencia de autoseguridad, ¿no? O sea, no vas a correr en una escalera que está empinada o no vas a caminar en una cornisa de un edificio. Es correcto tener esos miedos porque de alguna forma limitan nuestra seguridad, pero esos miedos extremos son eliminados y deja como un tablero muchísimo más limpio en estas cuestiones pulsivas. Ok, quiero que empiece a transformar toda su actividad muscular para empezar a generar una fortaleza muscular y una coordinación natural entre su sistema nervioso central, entre su sistema circulatorio, entre sus pulmones, para empezar a regenerar toda la estructura de movimiento natural en su cuerpo. Si das de cuenta que combina estas formas, crea como esta imagen del protón electrón, así como este símbolo nuclear que hay, en donde su sistema circulatorio, su sistema nervioso, su sistema respiratorio, el sistema óseo y el sistema digestivo, incluso su sistema sexual, están todos danzando de una forma en que están empezando a crear coordinaciones. Hay incluso puntos en las que no se diferencian los unos y los otros porque llegan a una coordinación muy bonita en donde se mueven en unísono y luego se vuelven a separar para crear esta concepción como de flor nuclear que está abriendo y se cerrando, pero encuentran y agarran un ritmo en el cual ni se golpean, pero también conviven y alimentan sinérgicamente el movimiento del otro. Y de esta manera se vuelve una estructura bastante coordinada. Quiero que empiece a ser una alineación balanceada de todo su cuerpo muscular desde la espalda. Vamos a empezar con esta parte, claro, de toda la espalda, los abdominales, su cadera, la pelvis, sus piernas, todo esto que empiece a fortalecer todos estos músculos para que las extremidades se liberen de tensión. Quiero que empiece a trabajar en la columna vértebra por vértebra, liberando toda la tensión y fortificando la forma estructural de su forma de columna, de su forma de hueso, de su forma de cadera, de piernas. Y quiero que lo haga a través del sistema musculatorio, pero también a través del sistema óseo y de esta parte medular de los huesos y del sistema nervioso. ¿Si me escuchas, Ira? Sí, Es como si a través de los calcios de sus huesos ajá, ella conecta con las segregaciones del sistema nervioso, es como si calcifica, no al punto de solidificar o fosilizar, uh-huh, pero calcifica distintas segregaciones, por ejemplo, que aparecen de sus glándulas, para ajá. permitirle a esas segregaciones todavía su componente líquido para el movimiento fluido, pero también un componente más pesado que le permite ensamblarse de una forma más segura a las demás estructuras. Observo, por ejemplo, que ya también derivado, por ejemplo, a su fisicalidad, estas segregaciones o estos movimientos líquidos se han vuelto demasiado fluidos y la hacían no retener dentro de su propio cuerpo distintos tipos de alimentos minerales. Ahora que se calcifican un poco, observo cómo su estructura vuelve a tener cierta rigidez y Uh-huh. solidez que le hace falta para alimentar apropiadamente cada órgano, cada parte de su cuerpo, sin la necesidad de que la alimentación sea tan rápida que no termina como por absorberla, sino como que si su cuerpo ahora, fíjate, su parte energética interna alcanza la edad madurativa de su cuerpo y todo se combina para estructurarse justamente a la velocidad adecuada que requiere en este momento. Perdón. Quiero que empiece a regenerar toda la forma de comunicación neurológica que lleva al movimiento natural del sistema nervioso, del sistema circulatorio, pero quiero que empiece a hacerlo a través de la hipófisis y también esta parte del tronco encefálico.
Sí, mira, es como si toda esta parte del cerebro hacia atrás, que involucra también a su sistema reptiliano, que involucra también a los cerebros menores y a los hemisferios de los cerebros, Ujú. observo que empiezan como a, primero a soltarse como para cada uno percibir su independencia. Desde percibir su independencia observo que conectan con los órganos apropiadamente estructurados para cada una de estas estructuras y no solamente hacia la fisicalidad, también hacia la versión energética de cada uno de ellos, encontrando, por ejemplo, en la parte de los hemisferios, las metáforas de racionalización y creatividad que son necesarias para crear mezclas importantes en las neuronas, y observo que toda la estructura del cráneo, toda la estructura de la cabeza cambia justamente en este proceso de nuevas tendencias energéticas, en donde los pensamientos se vuelven más ligeros, pero mucho más maduros y sabios, y en donde la comunicación, por ejemplo, del instinto animal se vuelve libre e independiente, pero también bastante regulado y consciente. O sea, hay una parte de su estructura ahora que ha madurado, que le permite entender su realidad desde otro punto. Y es aquí donde observo que pasa algo muy interesante. Se queda quieta. Ok, entonces ahora quiero que empiece a reforzar su forma celular. Quiero que empiece a equilibrar cada célula de su cuerpo como debe de ser la parte del citoplasma, la parte del ectoplasma y empiece a generar este equilibrio desde la célula y pasamos a todos los tejidos, a todos los órganos y a todo su sistema. Sí, mira, es como si en esta reevaluación de todo el sistema, principalmente ella me muestra el aspecto genético de su ser. Observo, Ira, que todas las estructuras sanguíneas que habían salido de su cuerpo para crear comunicaciones energéticas son eliminadas. Este parásito que en algún momento se encontró en de su cuerpo, que después que fue dado a luz, al dejar de ser alimentado por la estructura directa de su sangre, se elimina. Observo que su campo energético se está limpiando al hacer este recorrido general de todo su cuerpo para después enfocar los puntos en que en el campo conecta con su estructura interna y, por ejemplo, entregándole a su potencia externa la fuerza de su corazón, de sus pulmones y de su estómago, haciendo esta trinidad entre vida, emoción y creencia. No, creencia es una palabra equivocada, pero vida, emoción y filosofía de vida quizás, en donde ella puede entender ahora sus interpretaciones debido a que se hace o se da cuenta o cae en cuenta del peso que sus creencias tenían en ella. Ok, entonces quiero que empiece a respirar y a equilibrar todo y empiece a sacar todo su sistema, eh, ¿cómo se llama? Todo el sistema, todo lo que está contaminado por el sistema excretor, perdón. Sí, era, pues es como ya no es como si hubiera tanto deshecho, más bien es como un recorrido que le permite sobre todo reconfigurar los puntos del movimiento y del recorrido en sí, em, para hacerlo mucho más automático, para hacerlo mucho menos pesado, mucho más autogestionable. Incluso esa parte más sabia de ella que ha entendido este proceso, empieza como a hacer distintos movimientos que la hacen no obstaculizar o no crear nuevos obstáculos en esto. Observo que está como muy en paz con su pensamiento y por eso es que su cuerpo interno puede moverse con esa facilidad, porque la resolución o la evaluación que ella había hecho antes de su mente con respecto a todo esto le da un sentido realístico al movimiento energético que está haciendo. Ok, ahora dime cómo la ves. Yo la veo bastante bien, Ira, adecuada obviamente a las capacidades de su cuerpo físico. Observo que la parasitación interna no existe, pero sobre todo observo, Ira, que la relación que hay entre ella y sus hijos energéticamente cambió y es como si hubiera eliminado esa línea de tiempo en donde su preocupación
los había vuelto hasta cierta forma anémicos energéticamente y ahora los observo con una alimentación bastante fluida, como si su cambio provoca en ellos un hambre diferente de energía que los hace ser más vastos. Ok, observa cómo la ves ahora. Déjame conectar aquí los puntos. Observa cómo la ves ahora con esa situación de sus piernas inquietas. Haz de cuenta, Ira, que yo lo que observo es que esas sensaciones, esa forma de movimiento con perpetuo era parte del miedo y sobre todo la parasitación que le hacía constantemente estar huyendo o Ujú. adaptándose a nuevas estructuras para no enfrentar justamente esa situación. Al observar que se elimina la parasitación, observo que ya no hay alimento para que esto se perpetúe. Es cuestión de que ella razone de manera más física, eh, que ya no existe esta estructura impulsiva. Sin embargo, y debo de aclarar esto, Ira, mm, su memoria corporal Ujú. ha sido bastante prolongada. De alguna forma puede tener no recaídas, pero puede encontrarse haciéndolo provocado por ella misma. Ok, quiero que empiece entonces ahora a equilibrar todos sus minerales, sus proteínas, todo lo de su cuerpo para que empiece a transformar la forma en la que ella va viendo, eliminando todas las contaminaciones por metales pesados, por falta de algún mineral o algo. Quiero que empiece a equilibrar todo eso en su cuerpo y dime cómo lo hace. Mira, lo observo que lo equilibra bastante adecuadamente. Observo que sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, sus órganos, sus líquidos, todos se encuentran como en estado óptimo, adaptado a su cuerpo físico, como para mantener un estado zen, por llamarlo de alguna forma, un estado de tranquilidad que le puede permitir a todo su sistema nervioso relajarse de una manera más seria y real. Ok, quiero que me digas esta forma de descanso en las noches. ¿Sientes que puede dormir un poco mejor? ¿No? ¿Cómo asimila su medicamento, su cuerpo Sí, ahora? definitivamente cambia. Al sistema nervioso estar muchísimo más relajado, las pulsiones de contradicción de descanso interno se eliminan. Ya el descanso no viene siendo como la pérdida de esa huida, sino más bien el descanso le permite crear nuevas reservas energéticas y se siente a gusto con eso. Observa sus riñones. Dime cómo los ves. Ahí es donde se encontraba la parasitación. Mira, estas piedras deberían de desaparecer porque eran resultado de esa parasitación específica. La entidad. Ya no se encuentra. Ok. Observa esta parte de sus relaciones familiares con sus hijos, sobre todo con su hija, que parece que tiene alguna situación de mala comunicación. Em, Mira, derivado o no de lo que cada uno en su particular, porque ahora son entidades independientes y únicas, Ujú, pudiera haber desarrollado dentro de su propia estructura generacional o genética que puede venir o no heredado de ella, ujú, observo que su alimentación de cada uno de ellos, los hijos, ha cambiado en forma de relevancia y ujú, observo que han aprendido, como ella lo aprendió, a reestructurar esta nueva forma de movimiento interno. ujú. Así que, para empezar, la relación entre ellos se vuelve mucho más, Cordial. no cordial, pareja o de Ujú, alguna forma equitativa, ujú. porque ya no hay dependencias energéticas y dentro de cada uno de ellos observo que se potencian muchas cosas que les van a beneficiar para gestionar cada uno de sus problemas en particular. Ok, muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, le dice, gracias por haber comprendido que nunca es tarde para el cambio. Observa si esta entidad se encontraba o se encuentra o está en el campo de sus hijos. No, era exclusivo de ella. Por eso es que incluso no se mezclaba a la hora de las gestaciones. Observa si sus hijos tienen alguna visita, así como, vamos a decirle, así como interferencia, pues.
Observo en específico a la hija, y la hija sí sufre de distintos tipos de visitaciones, Mm, y lo digo sufre porque así es como ella lo percibe, como circunstancias pesadas que se pueden pegar en su ambiente, pero no necesariamente la lastiman o la someten, más bien la comprometen como dentro de su propia confusión. ok, muy bien. Entonces pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esa parte física. Sí, le agradece por haber hecho ese trabajo. Muy bien. ¿Estás listo para regresar? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, enérgico. Respiras profundo y abres tus ojos. ¿Listo? ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, ¿Bien? Ok. sí, tranquilo. Roser, ¿sentiste algo durante la sesión? Bueno, intentaba escuchar mucho e integrarlo al máximo. Me ha fascinado, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y espero que esto Poco a se poco desarrolle y salga. se metabolice, claro que sí. Roser, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí. Ok, muy bien. Entonces, quiero invitarlos a todos, agradeciendo a Roser la oportunidad que nos da de compartir la sesión. Quiero invitarlos a todos a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, que nos envíen correo a info@irasemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Dentro de la página web van a encontrar todos los productos que nosotros manejamos, así como las sesiones, los cursos, los workshops, para que entren, por favor, y vean todo. Y sobre todo, queremos pedirle que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se encuentran también ahí en la parte superior derecha, todas las redes sociales de nuestro trabajo. Vamos a cortar aquí y nos quedamos para dudas. Gracias. Bye. Gracias.